José de Egipto. José de Egipto es uno de los personajes más fascinantes y profundos de toda la Escritura. Su vida, narrada principalmente en Génesis capítulos 37 al 50, no es solamente la historia de un joven vendido por sus hermanos y exaltado en una tierra extranjera, sino el retrato viviente de la fidelidad de Dios en medio de las pruebas más oscuras. En José vemos un modelo de integridad, de fe inquebrantable y de perdón sincero, y a través de su vida se nos revela un anticipo de Cristo mismo, quien sufrió la traición, la humillación y finalmente fue exaltado para salvación de muchos. Al meditar en José, encontramos lecciones que hablan a nuestra alma, nos consuelan en los tiempos de dolor y nos desafían a permanecer fieles a Dios, aun cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. José era el hijo amado de Jacob, favorecido por su padre con una túnica de diversos colores, un símbolo de preferencia y de bendición. Sin embargo, ese favor provocó la envidia y el odio de sus hermanos. Aquí aprendemos que el favor de Dios en nuestra vida no siempre será bien recibido por los demás. Cuando Dios nos llama, nos unge o nos entrega un propósito, habrá oposición, y muchas veces esa oposición puede provenir de los más cercanos. La vida de José nos enseña que no debemos desanimarnos cuando otros nos rechazan o nos malinterpretan, porque la mano de Dios sigue dirigiendo nuestros pasos. Los sueños que José tuvo, donde veía gavillas y estrellas inclinándose ante él, eran señales del plan soberano de Dios, aunque en ese momento parecieran locura ante los ojos de sus hermanos. Así sucede en nuestra vida, Dios planta sueños en nuestro corazón que a veces parecen imposibles, pero son parte de su diseño eterno. El rechazo llevó a José a una de las experiencias más dolorosas de su vida, fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. El pozo en el que fue arrojado y el posterior viaje a Egipto simbolizan esos momentos donde sentimos que la vida nos traiciona, que las promesas se quiebran y que el futuro se oscurece. Pero en medio de todo, la Escritura declara una frase poderosa: «Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero». Esa es la esencia de su historia, no importa si estaba en casa, en un pozo, en la esclavitud, en la cárcel o en el palacio, Jehová estaba con él. Y cuando Dios está con alguien, no hay circunstancia que pueda robar su destino. Este principio nos recuerda que nuestra seguridad no está en el lugar donde estamos, ni en las personas que nos rodean, sino en la presencia de Dios que nunca nos abandona. Ya en Egipto, José fue comprado por Potifar y pronto su fidelidad lo llevó a ser puesto como administrador de toda su casa. Aquí encontramos otra lección: la fidelidad en lo pequeño abre puertas para cosas grandes. José no se rebeló contra la injusticia, no se quejó, sino que trabajó con excelencia. En tiempos de prueba, la actitud de nuestro corazón es clave. Dios bendice a quienes trabajan con integridad, aun cuando nadie los ve. La prosperidad de José no dependía de su posición social, sino de la gracia de Dios sobre su vida. Sin embargo, justo cuando parecía que todo mejoraba, llegó otra prueba: la esposa de Potifar intentó seducirlo. José, firme en su temor a Dios, rehusó pecar y pronunció una frase que debería resonar siempre en nosotros: ¿cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Génesis 39, 9. Su integridad le costó la libertad, pues fue falsamente acusado y enviado a la cárcel, pero su testimonio permaneció limpio delante del Señor. La cárcel representa esos momentos donde todo parece estar perdido. José había sido fiel, pero terminó encerrado injustamente. ¿No nos sucede a veces que hacemos lo correcto y, sin embargo, enfrentamos consecuencias duras? Es allí donde la fe es probada. La fidelidad de Dios no se mide por las circunstancias externas, sino por su presencia constante. Aún en la prisión, Jehová estaba con José y le dio gracia delante del jefe de la cárcel. Esto nos enseña que la fidelidad de Dios no se limita a los lugares de gloria, sino que nos acompaña en los lugares de oscuridad. En la cárcel, José interpretó los sueños del copero y del panadero, un acto de servicio que parecía olvidado cuando el copero no cumplió su promesa de recordarlo. Pero el tiempo de Dios es perfecto. Años después, cuando Faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar, Dios abrió la puerta que había sido cerrada, y el copero recordó a José. Allí vemos cómo el Señor, en su soberanía, convierte lo que parecía olvido en oportunidad. José fue llevado delante de Faraón y, por la sabiduría que Dios le dio, interpretó los sueños que hablaban de los 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Fue exaltado de la prisión al trono, de esclavo a gobernador, porque los tiempos de Dios son exactos. Aquí aprendemos que ninguna prueba es eterna y que el quebranto prepara el corazón para la exaltación. José no se presentó ante Faraón con orgullo, sino con humildad: «No está en mí»,
Dios será el que dé respuesta, Génesis 41 horas y 16 minutos. Esa dependencia de Dios es lo que lo llevó a ser usado poderosamente. Muchas veces Dios permite procesos largos de humillación para formar en nosotros la dependencia y la humildad necesarias para manejar la gloria sin orgullo. José pasó de la oscuridad de la cárcel a ser luz para toda una nación, porque estaba preparado. En el tiempo de hambre, sus hermanos vinieron a Egipto buscando alimento. Aquel sueño de su juventud comenzó a cumplirse. Ellos no lo reconocieron, pero José los reconoció. Aquí encontramos una de las escenas más conmovedoras de la Biblia, el momento en que José, en lugar de vengarse, los perdona. Él entendió que todo lo que había sufrido tenía un propósito divino. Sus palabras en Génesis 45, 7-8 resuenan con poder: Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Esta perspectiva nos desafía profundamente. Cuando entendemos que Dios gobierna incluso sobre las traiciones y las injusticias, podemos soltar la amargura y perdonar. El perdón de José no fue superficial, fue genuino, y restauró no solo a sus hermanos sino a toda su familia. El clímax de su historia se encuentra en Génesis 50 horas y 20 minutos, donde José dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese versículo resume el misterio de la providencia divina. Los hombres pueden intentar dañarnos, pero Dios siempre tiene la última palabra. Todo lo que José vivió, desde el pozo hasta el palacio, tenía un propósito: salvar vidas. Y ese es también el propósito de Cristo, a quien José prefigura. Jesús fue rechazado por los suyos, vendido por unas monedas, acusado injustamente, llevado al sufrimiento, pero exaltado a la diestra del Padre para dar vida eterna a muchos. José es un espejo que nos señala al Salvador, y su historia nos llama a confiar en el plan divino aun cuando no lo comprendamos. Hoy, al reflexionar en la vida de José, somos invitados a confiar en la fidelidad de Dios. Quizás nos sentimos en un pozo de soledad, o en la esclavitud de una situación injusta, o en la cárcel de una prueba que parece interminable. Pero la misma presencia que acompañó a José está con nosotros. Dios no ha terminado su obra. El dolor no es el final de la historia. Así como José vio el cumplimiento de los sueños que Dios le dio, también nosotros veremos la manifestación de las promesas que el Señor nos ha hablado. Nuestro deber es mantenernos fieles, caminar en integridad, perdonar a quienes nos han herido y esperar con fe en el tiempo perfecto de Dios. Porque lo que hoy parece pérdida, mañana se convertirá en testimonio de victoria. Lo que hoy parece traición, mañana será plataforma de bendición. Lo que hoy es lágrima, mañana será semilla de alegría. La vida de José de Egipto es un devocional vivo que nos invita a descansar en el Dios que transforma la traición en triunfo, la esclavitud en libertad y la tristeza en gozo. Si permanecemos fieles, veremos su gloria. Y al igual que José, podremos decir con confianza: no fueron los hombres, fue Dios. No fue la injusticia, fue el plan perfecto del Señor. Todo lo que viví fue para bien, para salvación, para la gloria de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, hoy me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud, reconociendo que tu fidelidad ha estado conmigo en cada etapa de mi vida. Así como estuviste con José en la casa de su padre, en el pozo de la traición, en la esclavitud, en la cárcel y finalmente en el palacio, también estás conmigo en cada circunstancia, y por eso te alabo. Señor, me postro delante de ti para pedirte que me ayudes a mantener la fe aun cuando no entiendo lo que sucede, a confiar en tu plan aunque todo a mi alrededor parezca oscuro. Y a descansar en la certeza de que tú eres soberano sobre todo. Padre, cuando enfrento rechazo o incomprensión de quienes están cerca de mí, recuérdame que José también fue rechazado por sus propios hermanos, pero nunca estuvo solo, porque tu mano lo sostenía. Dame la gracia de no dejarme vencer por la amargura ni por el rencor, sino de mantener un espíritu limpio y un corazón dispuesto a perdonar. Que mi confianza esté siempre puesta en ti y no en los hombres, que mis pasos estén guiados por tu palabra y que mi vida refleje tu amor aún en medio del dolor. Señor, enséñame a ser fiel en lo poco, como José lo fue en la casa de Potifar. Que en mi trabajo, en mi hogar y en todo lo que me has confiado, yo pueda actuar con integridad, con excelencia y con temor santo. Líbrame de la tentación y dame la fortaleza para decir, como dijo José: ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Haz que mi vida sea un testimonio de pureza y de obediencia, y que mis decisiones reflejen mi amor por ti.
Dios eterno, cuando me encuentre en la cárcel de las pruebas, en esos lugares donde todo parece cerrado y sin salida, recuérdame que tú estás conmigo, que tu presencia es suficiente. Y que en medio del dolor sigues preparando mi vida para lo que viene. Ayúdame a no perder la esperanza, a no caer en la desesperación, sino a esperar en tu tiempo perfecto, sabiendo que tú abres puertas que nadie puede cerrar. Padre amado, enséñame también a depender de ti como José lo hizo delante de Faraón, reconociendo que la sabiduría no está en mí sino en ti, que el poder no es mío sino tuyo. Y que todo lo que puedo lograr proviene de tu gracia. Hazme humilde para darte la gloria en cada victoria y paciente para esperar tu intervención en cada proceso. Y Señor, cuando llegue el momento de enfrentar a quienes me han herido, dame un corazón perdonador como el de José. Que no busque venganza, sino restauración. Que pueda decir con sinceridad, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Líbrame de la dureza del corazón, hazme un instrumento de reconciliación, y que mi vida sea usada para traer salvación, consuelo y esperanza a muchos. Padre, gracias porque todo lo que permites en mi vida tiene un propósito. Gracias porque aunque muchas veces no entiendo, sé que estás trabajando para bien. Gracias porque las lágrimas que hoy derramo son semillas de gozo futuro. Ayúdame a permanecer fiel, a caminar en santidad y a confiar que, como con José, tú cumplirás los sueños y las promesas que has puesto en mi corazón. Te entrego mi vida, mi presente y mi futuro, sabiendo que tú eres el Dios que transforma la traición en triunfo y la prueba en testimonio. En el nombre poderoso de Jesús, quien es mayor que José y que sufrió la cruz para darme vida eterna, oro y descanso mi alma. Amén.